El pueblo de mis abuelos está lleno de historias de todo tipo, desde quienes juran y perjuran que vieron al mismo diablo en sus tierras y se tuvieron que pelear con él para espantarlo, hasta historias que van fuera de toda lógica que uno pudiera entender. Esto pasó por los años 80 más o menos, según recuerda mi abuela, quien es la que nos contó este relato. En ese entonces, ella vivía en su pequeña comunidad de nombre Jicol de Mendoza, en el estado de Zacatecas, en México. En ese lugar, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y a la cría de ganado. Al ser una comunidad muy chica, todos se conocían y lo que pasaba en un lugar era sabido de orilla a orilla en cuestión de horas. Mi abuela dice que una tarde se empezó a correr el rumor que el señor Miguel Chávez había fallecido repentinamente mientras cuidaba a sus animales allá en su campo de tierra. Aquella noticia fue confirmada a la brevedad, pues se corrió como pólvora. Aunque no se sabía bien los motivos y las causas, según se dijo, el hombre estaba sentado cuidando a sus animales cuando simplemente se desvaneció. Un infarto o algún paro respiratorio fue lo más probable que llegó a tener, pues el hombre ya tenía más de 70 años y aunque estaba fuerte todavía, sabemos que el tiempo no perdona. Esa misma noche el cuerpo del señor fue exhibido en su casa para velarlo y que todos los familiares y conocidos pudieran darle un último adiós. En ese entonces, menciona mi abuela, la mayoría de las personas no sepultaban a sus difuntos en los panteones. De hecho, creo que no tenían panteón. Lo que se hacía entonces era sepultarlos en las mismas casas, en algún pedazo de patio trasero o algo así. En el caso del señor Miguel, había dicho que si algún día llegaba a faltar, él quería ser sepultado allá en sus tierras, esas tierras que lo vieron crecer y que había trabajado desde que nació. De ellas comí y ahora ellas comerán de mí, dijo el señor Miguel en su momento cuando dejó encargada aquella última voluntad. Su familia así lo hizo. Al tercer día de haber fallecido, el cuerpo de don Miguel fue llevado hasta sus tierras que estaban algo lejos de su casa. Ahí se excavó un agujero y le dieron cristiana sepultura. Mi abuela dice que ella vio cómo ese hombre estaba dentro del féretro y cómo lo fueron bajando varios metros para después echarle toda la tierra. Aquel deceso fue uno como varios que se daban con cierta regularidad en el pueblo, pero este fue algo especial. Pasado 2 días, un familiar de don Miguel, su primo Abelardo para ser más exacto, había pasado cerca de las tierras del hombre, dándose cuenta que la sepultura donde debería estar enterrado su primo, don Miguel, estaba profanado. Es decir, estaba un agujero muy grande con mucha tierra a su alrededor. Era como si hubieran excavado y sacado el cuerpo de don Miguel. Pero había algo extraño, pues dijo este hombre a Abelardo que parecía como si la tierra no hubiera sido excavada desde afuera. Era más bien como si algo salió desde dentro de aquella tumba. La tierra parecía haber sido empujada del interior y no del exterior. Don Abelardo fue corriendo al pueblo para avisar a la demás familia de don Miguel que habían robado su cuerpo. De inmediato toda la gente que se enteró se sumó a la búsqueda para dar con los responsables de tan atroz acto. Se buscó por los campos de maíz, por el ojo de agua, en la loma que estaba detrás del pueblo, en barrancos y por todos los lugares posibles, pero nada de ese hombre ni sus luces.
La noche llegó y la familia del desaparecido quedó muy preocupada al no haber hallado nada. Todos se fueron a dormir esperando la mañana siguiente despertar temprano y seguir con la búsqueda, pero a eso de las 12 o la 1 de la madrugada, dicen que en la casa de los familiares de Don Miguel, alguien tocó la puerta. Rápidamente todos se despertaron pensando que era alguien del pueblo que quizás había venido a darles algo de información sobre su familiar. Una de las hijas del señor Miguel abrió la puerta de la casa y al hacerlo, cayó desmayada prácticamente al instante, pues no podía creer quién estaba del otro lado de la puerta. Casi todos los que vieron quién había tocado no podían creerlo, pues no era algo lógico, y mucho menos algo bueno. Quien había tocado a las 12 de la noche no era otra persona que el mismo señor Miguel, quien estaba vivo. El hombre estaba cubierto de tierra de pies a cabeza. Tenía múltiples heridas en todo su cuerpo, agujas o cosas que le pasaron al lacerar de forma muy sutil. Los ojos los tenía peculiarmente negros, más de lo que deberían, además que tenía un derrame de sangre en ambos de ellos. Por si fuera poco, no tenía dientes y mucho menos uñas. La familia del hombre cerró la puerta de inmediato, ya que pensaron que lo que estaba fuera de su casa era el mismo diablo que había regresado a la vida a su familiar. Del otro lado de la puerta se escuchaba cómo tocaban a la misma, una y otra vez. Los toques no eran desesperados, no eran fuertes, eran normales y hasta cierto punto muy tranquilos. Toda la familia quedó en shock completamente. Varios se arrodillaron y se pusieron a orar, mientras que otros simplemente vigilaban que eso de allá afuera no entrara a la casa. Quizás habría pasado unos 15 minutos de puros toques cuando los ruidos se calmaron, se detuvieron, ya no se escuchó nada afuera. La familia decidió esperar un momento más para ver qué pasaba. Después, con mucho cuidado, la familia fue abriendo la puerta. Casi de inmediato la volvieron a cerrar cuando se dieron cuenta que afuera aún estaba el cuerpo de Don Miguel parado, pero al verlo mejor no cerraron. De hecho, abrieron toda la puerta. La familia notó que el cuerpo estaba de pie. En la cara tenía una extraña sonrisa que iba de oreja a oreja. Sus ojos estaban en blanco y al parecer no respiraba. Aquel hombre había muerto por segunda vez, pero esta vez de pie. ¿Cómo les explico que el cuerpo de Don Miguel se veló y se enterró por segunda vez? Pero en esta ocasión, al sepultarlo, le pusieron cadenas alrededor de todo su cuerpo por si volvía a despertar, cosa que ya no hizo. Esta historia ha pasado como leyenda en el pueblo de mis abuelos. A esta se le conoce como las 2 muertes de Don Miguel, una historia que sí pasó. Muy buenas noches a todos. Por cuestiones personales no quiero dar mi nombre, pero sépase que vivo en un pueblo algo pequeño al sur de México. Tengo una historia que me gustaría compartir con todos ustedes. Esto sucedió hace unos 30 años atrás, cuando yo era un adolescente. En ese entonces vivía en la casa de mis padres junto a mis tíos, primos y abuelos. En ese entonces atendíamos una granja que era propiedad de mi familia y que era la forma en cómo nos manteníamos todos. Una mañana mi abuelo Carlos
salió a una parcela de tierra que tenemos a las afueras del pueblo para darle de comer a sus animales y revisar algunas cosas. Mi abuelo tenía la costumbre de ir muy temprano a las 6 de la mañana y regresar a las 3 de la tarde. De él se sabía que no tenía vicios, no era mujeriego, no tenía problemas con alguien del pueblo e incluso era alguien muy querido en todo el lugar. En esa ocasión en especial, mi abuelo salió tal cual a su hora habitual. Sin embargo, dieron las 3, las 4, 5 y 6, pero él no regresaba. Ya entrada casi las 10 de la noche y al no ver alguna señal de mi abuelo por algún lado, la preocupación entró en toda la familia haciendo que mis tíos salieran a buscarlo. Sin embargo, todos ellos regresaron preocupados al ver que no se hallaba en el terreno y mucho menos por los caminos que llevaban a él. La familia completa salió entonces a buscarlo al pueblo. Preguntaron a todo aquel que veían en las calles y a todos los conocidos si es que habían visto a don Carlos, pero pocos pudieron decir algo. Estaba en sus tierras. Vi que dio de comer a sus vacas. Lo saludé por la mañana cuando se iba. Eso era lo único que nos llegaron a decir de su paradero, pero no era suficiente como para saber dónde estaba. De este modo pasaron 24 horas. Nuestra desesperación nos llevó a buscarlo en barrancas, cerros, llanuras, pensando que quizás se perdió, se resbaló o yo qué sé. Sin embargo, por más que buscamos, no dimos con mi abuelo. Así pasaron 3 días y no sabíamos nada. Para ese entonces una clase de resignación había llegado a la familia. Pensamos que ya no lo volveríamos a ver. Hicimos memoria si es que el abuelo tenía algún problema con alguien, si le debía dinero a alguien o en qué podría estar metido, pero no había nada raro en él. Mi abuela hizo memoria, pero nada. No había nada que ocultar del abuelo. Pasado prácticamente 5 días de la desaparición, a eso de las 10 de la mañana, los perros empezaron a ladrar a un hombre que venía caminando en dirección a la casa. Aquel hombre a la lejanía se veía muy maltrecho, golpeado y ensangrentado, pero mientras más se acercaba nos dimos cuenta que se trataba de mi abuelo Carlos. De inmediato mis tíos lo metieron a la casa y le preguntaron qué había pasado, dónde se había metido o qué le habían hecho. Mi abuelo, después de beber y comer algo porque estaba literalmente muriéndose de hambre, dijo: yo solo caminé hasta la casa. Mi abuelo dice que salió del terreno a la hora acostumbrada, pero mientras venía de regreso, se encontró con una señora muy mayor que vestía con ropa humilde y que estaba descalza. De primera vista mi abuelo no supo quién era esa señora, así que al momento de saludarla, le preguntó qué hacía por el rumbo. La señora mostró un canasto lleno de manzanas de color verde. Prácticamente sin responder la pregunta de mi abuelo, le ofreció una. Dijo que se la regalaba. Mi abuelo la tomó ya que tenía hambre y prácticamente se la comió al instante. Después de eso, la señora se fue caminando al otro lado contrario de mi abuelo, sin siquiera decir una sola palabra. Cuenta mi abuelo que enseguida él caminó rumbo a casa, pero sentía que por más que daba pasos no llegaba a ningún lugar. Frente suyo, a unos 5 o 6 metros, tenía un árbol grande, el cual dice más o menos le costó 4 horas caminar para llegar hasta él. Lo extraño era que aunque le parecía que no avanzaba, la luz del día no se iba. El sol seguía en lo más alto del cielo y lo estaba acalorando. Mi abuelo caminó así por mucho tiempo, bajo el sol y sin llegar a ningún lado.
Después dice que de golpe sintió como sus pies le dolieron muchísimo. Sintió un hueco en el estómago, un dolor en la cabeza y una sed tremenda, a la par que se hizo de mañana al instante y que apareció justo enfrente de la casa. Nosotros le contamos a mi abuelo que se perdió por 5 días enteros y que por más que lo buscamos no lo hallamos. Mi abuelo no sabe a dónde se fue, solo recuerda que caminó, solo eso sabe, pero cree que algo le hizo aquella mujer cuando le ofreció esa manzana. Ustedes y yo sabemos perfectamente que las cosas más extrañas, raras y sin explicación alguna siempre ocurren en el campo. No sé qué tengan estos lugares, pero hay algo en sus desoladas tierras que siempre incitan a que pasen cosas aterradoras. Mi pueblo se llama San Agustín de Padua y está ubicado en el estado de Michoacán, en México. Aquí raras veces pasan cosas relevantes o que debamos destacar, y para desgracia, cuando pasó una de estas cosas, le pasó a mi familia. Una noche, siendo poco más de las 9 de la noche, mi madre se encontraba muy preocupada esperando el regreso de mi padre, que desde la mañana había salido a vender algo de hortalizas que cosechamos en nuestras tierras. Mi papá se había dirigido a un pueblo cercano que está como a 1 hora caminando, pero para la hora ya debería haber llegado. No era la primera vez que él salía a ese lugar a vender verduras, pero sí la primera que se le hacía tan tarde. En casa sabíamos perfectamente que mi papá no tenía vicios, no es alguien que tenga amistades que lo sonsaquen o que sea un jugador y vividor. En resumen, no había razones por la cual él se demorara tanto allá afuera. Siendo casi las 11 de la noche y con todos aún despiertos esperando a mi padre, el ladrido de los perros que tenemos en el patio se escuchó muy fuerte. Rápido todos nos asomamos por la ventana y vimos como entre la oscuridad del camino de tierra se veía como alguien venía caminando y arrastrando algo. Para hacer eso aún más horrible, aquella persona que venía caminando también se venía quejando. Escuchar aquellos murmullos y sollozos hizo que cerráramos puertas y ventanas, ya que no sabíamos qué clase de loco era quien venía por la calle. De repente los perros que seguían ladrando se callaron, empezaron a mover la cola y a murmurar de alegría. Se echaron a correr en dirección a aquel hombre que venía quejándose, y fue en ese momento que nos dimos cuenta que se trataba de mi papá. Rápidamente salí junto a mi madre y mis hermanos para alcanzarlo, pues se veía muy mal. Su lento caminar era porque estaba herido, y lo que estaba arrastrando era su bolsa donde guardaba sus cosas. Cuando estuvimos junto a mi papá, no podíamos creerlo. Él estaba en muy mal estado de salud. Su camisa estaba desgarrada y llena de sangre. En su cara tenía un corte que, si bien no era profundo, sí le nacía desde la frente y terminaba hasta el cuello. Pero lo más aterrador era que en su mano derecha le hacía falta uno de sus dedos, el dedo meñique. Rápidamente tratamos de cargar a mi padre para llevarlo a la casa, ya que estaba perdiendo mucha sangre. Sin embargo, y a pesar de su estado, él alcanzó a decir: "Apúrense, métanse rápido a la casa porque me están siguiendo". Recuerdo muy bien que volteé hacia atrás del camino y pude ver como en medio de la oscuridad que rodeaba todo el campo de nuestra casa se observaba a alguien parado en medio del camino de tierra, pero a esta persona le brillaban los ojos como si fuera un gato en plena noche. Como
pudimos y como Dios nos dio a entender, llevamos a mi padre a la casa. Cerramos puertas, ventanas con seguro y soltamos a todos nuestros perros para que atacaran a quien fuera que estuviera ahí. Pasado algo de tiempo, mismo que fue crucial para que mi padre detuviera su hemorragia y salvara su vida, se le dejó descansar para después preguntarle qué pasó. Lo primero que pensamos es que quizás alguien lo había asaltado, pero eso es muy raro. Hasta donde recordábamos, eso jamás había o ha pasado en estos lugares. Después de casi 4 o 5 horas que él durmió, se levantó en plena madrugada. Al hacerlo dijo que no saliéramos, ya que eso podía seguir afuera. Mi madre, muy angustiada, le preguntó a qué se refería. ¿A qué eso? Como pudo, mi padre se puso de pie. Se apretó la mano donde tenía la venda que cubría su dedo faltante y tras verlo dijo: un maldito animal me atacó allá afuera y casi me mata el desgraciado. Todos quedamos horrorizados al escuchar eso. Un perro salvaje, un coyote, un lobo. ¿Qué fue lo que te atacó? Mi padre quedó callado y después de tragar saliva dijo que no lo sabía. No sabía qué fue lo que lo atacó porque era algo que jamás había visto. Resumió su historia diciendo que él venía de regreso del pueblo al que fue a vender sus cosas. Sí se le hizo tarde, quizás 1 hora más de lo habitual, pero cuando venía de vuelta aún era buena hora, las 6 de la tarde más o menos. Le faltaba poco para llegar a la casa, cuando dice que escuchó como entre árboles un ruido como el de un mono se empezó a escuchar. Él dio la vuelta cuando apenas si pudo ver como de entre las ramas más altas de uno de los árboles saltó alguien o algo. Eso se trataba de un hombre, o eso cree él, pues este tenía la complexión de una persona con manos y piernas tal cual, pero que actuaba como un animal. Mi padre hizo todo para tratar de alejar aquello que se le lanzó sobre él. Con sus manos se cubre la cara evitando ser herido por lo que él dice eran unas uñas muy largas que tenía el ser, pero una de estas uñas logró alcanzar su frente y hacerle una herida que le llegó hasta el cuello. Él sintió el dolor y se protegió más la cara, pero ese animal sorpresivamente mordió uno de sus dedos, el meñique, y se lo arrancó. Después de eso, mi padre con todas sus fuerzas lanzó a ese animal hacia atrás y empezó a correr hacia la casa. Aquel animal, dice mi padre, no corrió detrás de él, sino que subió a los árboles y los iba trepando para seguirlo. No sabe si no podía correr o algo así, pues solo se la pasó siguiéndolo por medio de los árboles. Fue gracias a que en gran parte del camino no hubiera árboles que eso no pudiera atrapar a mi padre e hizo que pudiera llegar a la casa. Después de lo ocurrido por días, nadie salió de la casa, nadie caminaba hasta tarde y nadie dijo nada. Un nagual fue lo que se presume atacó a mi padre, pero eso jamás lo supimos, pues esa cosa jamás volvió a aparecerse, aunque mi padre aún tiene un recuerdo en su mano, pues eso se llevó uno de sus dedos. Mi nombre es Alan y vivo en un pueblo llamado El Ciruelo en el estado de Puebla. Mi comunidad es muy pequeña y prácticamente todos nos dedicamos a la agricultura. Yo tengo un pedazo de tierra que mi padre me heredó hace años y que uso para poder sembrar maíz, frijol, trigo y demás cosas para mantener a mi familia. Aquí en el pueblo se dicen muchas cosas de gente que han tenido encuentros con cosas paranormales.
sobre todo y entendiendo que la mayoría de nosotros nos levantamos muy temprano para empezar nuestras jornadas laborales. Creo que es un tanto común o normal ver por lo menos en alguna vez una cosa extraña. Una mañana me levanté a las 3 de la madrugada, ya que tenía que ir a cortar pasto que luego se lo daría a mis vacas como alimento. El lugar donde corto el pasto está algo lejos de mi casa, a unos 30 o 40 minutos. Sin embargo, eso lo tenía que hacer 3 o 4 días para poder mantener a mis animales bien alimentados. Con sueño y una taza de café que mi mujer me preparó, tomé mi machete y mi burro para irme a cortar el zacate. El camino que uso es una carretera totalmente de tierra, donde hay muy pocas casas. No existen postes de luz eléctrica, muy a duras penas hay luz en las casas, así que todo está muy oscuro, pero yo siempre traigo conmigo mi confiable linterna para iluminarme. Recuerdo que iba caminando muy tranquilo a mi destino, cuando el burro que tenía caminando detrás de mí ya no quiso avanzar. El animal se detuvo y por más que jalaba de su mecate, este no respondía. Volteé a ver al animal y aunque no puedo saber exactamente qué pensaba o qué sentía, su cara, en especial sus ojos, se le veía un miedo irracional. De pronto y sin saber el por qué, yo también sentí un miedo y un escalofrío muy horrible que me recorrió toda la espalda. Apunté mi linterna a todos lados, ya que empecé a sentir como si alguien me estuviera viendo de algún lugar. Al regresar la luz de la linterna al camino, vi que en medio de la carretera, la luz iluminó a un animal que estaba parado. Eso se trataba de un toro de color negro, que se veía muy grande. Yo sabía muy bien las dimensiones y los tamaños de un toro normal, incluso uno que estuviera por arriba del promedio, pero ese toro que estaba viendo era extremadamente alto, grande, alcanzaba más del 1,70 de altura sin mayor problema. Pero ese animal, ese toro, no parecía ser alguno que perteneciera a un campesino del pueblo. Lo que me hizo creer eso fue cuando vi su cara. La cara de ese toro, y aunque suene tonto, pero no era la cara de un toro, sino más bien se parecía más al rostro de una persona. Aquel toro negro de gran tamaño tenía la cara de una persona. En su rostro se podía ver una enorme sonrisa de oreja a oreja, como si estuviera riendo. Y creo que sí, porque al instante supe que eso de ahí era algún tipo de demonio que se me estaba manifestando y que quería espantarme. En el pueblo había escuchado muchas historias de encuentros con cosas en el campo, pero nunca me había tocado a mí. Mis piernas me temblaron y no podía moverme, pero aún así no mostré miedo. De mi cuello saqué un escapulario que es con el que siempre salgo y lo empuñé. De inmediato me puse a rezar un Padre Nuestro y un Ave María para tratar de espantar a aquel ser demoníaco en forma de toro. Pero por más que rezaba, aquel toro negro no desaparecía. Seguía parado ahí mismo con esa sonrisa macabra en su rostro. Mi pobre burro también sintió mucho miedo, estoy seguro, porque empezó a rebuznar muy fuerte. El ruido hizo que los perros que estaban cerca empezaran a ladrar, o más bien a aullar. Decenas de perros de las casas que estaban más cerca, e incluso lejos, empezaron a aullar con mucha fuerza, tanto que ese sonido se volvió aterrador. Había escuchado ladrar a los perros, pero nunca aullar a tantos en medio de la noche. Aunque eso fue algo bueno, creo. No sé si fueron mis rezos o si fue el aullar de los perros, pero aquel toro negro con cara de persona empezó
empezó a caminar a un costado del camino y se metió en medio de la hierba alta. Retrocedió lentamente hasta que se ocultó por completo, y no fue hasta que ya no se vio más que los perros dejaron de aullar. Por el miedo de lo ocurrido ya no quise seguir adelante y mejor regresé a la casa donde le conté esto a mi mujer. Para días siguientes, y a pesar de sentir mucho miedo por lo ocurrido, no me quedaba de otra que caminar por ese mismo lugar para traer pasto. Por suerte este toro ya jamás volví a verlo, ni a él, ni a nada raro. Mi esposa dice que lo que vi esa madrugada fue un mal aire. Yo no sé si fue eso o si fue algo peor. No sé por dónde comenzar con esta historia. Creo que lo ideal sería por el principio. Mi nombre es Julián. Actualmente tengo 30 años, pero cuando tenía alrededor de 16 viví casi un año en el pueblo de Tenancingo en el estado de Puebla con mi abuelo Álvaro. Mi madre es madre soltera, así que más o menos por ese entonces ella se vino a vivir a la Ciudad de México en busca de conseguir un trabajo estable y un lugar donde vivir. Cuando lo consiguiera me vendría con ella, mientras me mandó a vivir a la granja de su padre, o sea de mi abuelo Álvaro, en lo que ella se encargaba del resto. Mi abuelo en ese entonces vivía solo. Sus hijos ya se habían casado y se habían ido de la casa. Él había enviudado hace tiempo, así que tenernos de compañía el uno al otro no parecía tan malo. Mi abuelo siempre fue una persona amable dentro de lo que cabe. Era estricto, prácticamente no tenía vicios. Lo llegué a haber tomado pocas veces, pero no era violento. Alguien de poca paciencia, pero eso sí muy respetuoso. Bueno, al fin creo que es algo normal para alguien del campo. Cuando llegué a vivir a la granja del abuelo, enseguida me dio un cuarto y me puso las reglas de la casa. Yo respeto que estudies la escuela y me da mucho gusto, pero recuerda que debes ayudarme con las labores de la granja en tus tiempos libres. Debes cuidar las vacas, dar de comer a los cerdos, recoger los huevos de las gallinas y bueno, otras cosas más que poco a poco te iré diciendo en estos días. Yo había crecido en un pueblo cerca del pueblo de mi abuelo, así que no era algo nuevo para mí la vida de granja. De hecho, me gustaba mucho, pero algo que me causó intriga desde el primer día que estuve con mi abuelo fue una serie de reglas que me dijo. Todas las noches te irás a dormir más tardar a las 9, porque en la granja se madruga. Después de esa hora ya no se tiene permitido levantarse y mucho menos andar deambulando por la granja. Hay un día a la semana en que los animales de la granja se vuelven más escandalosos por las noches. Ese día es el día jueves. Si por alguna razón llegas a levantarte en la madrugada al escuchar los ruidos, intenta conciliar el sueño nuevamente. No te levantes, no salgas, no hagas nada. Recuerda que esa regla es la más importante. En pocas palabras, no te pares de la cama los días jueves. Mi abuelo tenía una expresión facial casi inexistente cada que hablaba. No sabía si estaba feliz, enojado, molesto, triste. Era como si no tuviera emociones, así que no supe si tomar aquello como un regaño o como un simple comentario de advertencia. Las primeras semanas pasaron casi al instante. Me acoplé al horario de mi abuelo, desde la hora de dormir hasta levantarme, a las actividades e incluso a la convivencia con él. Parecía que no, pero le había caído bien tener a alguien con quien conversar al abuelo. En ese mismo tiempo noté algo extraño que empezó a suceder en la granja. De entre todas las cabezas de animales que tenía mi abuelo, había una especie de la cual casi no tenía ejemplares. Estas eran las cabras, los chivos. Cada semana mi abuelo compraba una cabra a uno de sus vecinos.
La cabra estaba un par de días y después simplemente desaparecía. Siempre era así. No había semana que eso pareciera muy raro o no ocurriera. También me di cuenta que eso ocurría siempre los días jueves. La cabra estaba perfectamente amarrada y atada dentro de su corral el día jueves por la tarde, pero al día siguiente, el viernes muy temprano, ella ya no estaba más. Le pregunté a mi abuelo acerca de eso, qué le ocurría a la cabra que cada semana compraba. Él dijo que eso no era de mi incumbencia. No hagas preguntas tontas, niño. Ya vete a darle de comer a los puercos porque ya es tarde. Cuando él me respondió la pregunta se vio molesto. Su cara, aunque inexpresiva en esta ocasión, sí demostró que no le había gustado para nada que yo hubiera preguntado eso. Y me hubiera gustado haberme quedado con esa respuesta. Ojalá no hubiera sido alguien curioso. Los días siguieron pasando en la granja del abuelo. Todo era normal. Iba por la escuela y por las tardes ayudaba con las labores. Una noche recuerdo que antes de irme a cenar, comí algo de queso fresco. Supongo que me cayó mal porque el estómago me empezó a doler bastante. Debido a que el malestar prácticamente no pude conciliar el sueño desde que me acosté. Daba vueltas de un lado a otro, y cuando por fin los ojos ya se me empezaban a cerrar, entre sueños escuché el ruido de los perros de la casa aullando. No estaban ladrando, estaban aullando. Eso se me hizo muy extraño, ya que el hecho que un perro aúlle no es una buena señal. El ruido de los animales fue tan insistente que no me quedó de otra que pararme y asomarme por la ventana que da al patio para ver de qué podría tratarse. Lejos de ver a los perros ladrar, lo que vi fue cómo mi abuelo salió de la casa y se dirigió directo a un granero o choza que tenemos a unos metros de la casa, donde se guarda la herramienta y algo de granos. Lo extraño era que no iba solo. A su lado llevaba jalando de una cuerda a la cabra que había comprado recientemente. La cabra tenía el hocico tapado con un bozal que le impedía que hiciera algún ruido, aunque era más que claro que iba muy incómoda. Postraba sus 4 patas en el suelo, como si no quisiera avanzar hacia adelante, como si no quisiera ir al granero. Mi abuelo la tiraba con mucha fuerza y la fue obligando hasta que abrió la puerta y ambos se metieron dentro. Yo me quedé algo intrigado al ver eso. No sé si fue la curiosidad de la noche lo que hizo que sintiera una impulsiva necesidad de salir y de ver qué era lo que pasaba en el granero. Sabía que si era descubierto podría llevarme no solo una regañiza de aquellas, sino que quizás hasta unos buenos golpes por parte de mi abuelo, pero a la vez quería ver el por qué desaparecían las cabras. Con cuidado fui abriendo la ventana del cuarto para salir de ahí. Tenía suerte que la casa era de un solo piso, así que no tenía que saltar ni nada, solo salir y correr en dirección al granero. Lo único de lo que me debía cuidar era de no espantar o alborotar a los perros, porque seguro empezarían a ladrar y mi abuelo se daría cuenta. Por suerte los perros no hicieron nada. Ellos me vieron, pero creo que no me prestaron la más mínima importancia. Al contrario, ellos estaban recostados en una esquina enrollados muy asustados. Era como si tuvieran miedo, o como si les hubieran dado algún tipo de golpe. Aquel granero tenía paredes de madera y algo de barro, así que había varios huecos por donde uno podía ver hacia adentro sin mayor problema. Dentro no había luz eléctrica, así que para iluminarse mi abuelo solía prender una linterna de pilas o un candil que tenía colgada en una de las esquinas. Esa noche en especial mi abuelo prendió precisamente aquel candil. Este colgaba y se mecía de una esquina iluminando todo el interior del granero.
Yo postré mi ojo en una pequeña abertura que me dejaba ver el interior. Para mi sorpresa, aquella luz iluminó a 3 seres que estaban dentro del granero. Uno de ellos era la silueta de mi abuelo, la otra era la silueta de la cabra y la tercera era la silueta de un hombre, pero de un hombre a quien no reconocí. Ese otro hombre era alguien muy alto, vestía con ropa muy parecida a la de un campesino, pantalón de mezclilla, camisa y sombrero. Sin embargo, por más que trataba de verle la cara, no podía. La luz del candil era lo suficientemente fuerte como para ver muchos detalles de allá adentro, pero no como para iluminar su rostro, ya que donde debería estar solo estaba una enorme mancha de color negro. Cuando vi a aquel hombre sentí mucho miedo. No sé por qué, pero las piernas me temblaron mientras mi ojo derecho seguía postrado sobre ese resquicio entre la madera viendo a su interior. Mi abuelo, un hombre que toda la vida había visto ser alguien duro y de carácter muy serio, se refería a ese otro hombre que tenía delante con mucho respeto. Disculpe la demora. Espero que el presente de esta noche sea de su agrado como el resto de las veces. Mientras pronunciaba esas palabras, se le rompía la voz y era incapaz de levantar la cara para ver el rostro de ese hombre. Todo el tiempo tenía su mirada al suelo y parecía que la pasaba mal. Mi abuelo le entregó la cabra a aquel hombre, quien la tomó entre sus manos y con una fuerza casi inhumana la jaló de tal manera que le hizo parecer un juguete. Esta cabra la compré hace 2 días a un vecino. Está tierna y debe tener buen sabor. Espero que le guste mucho, dijo mi abuelo. Aquel hombre, a quien seguía sin poder ver a la cara, cargó aquella cabra. Puso su cara a la altura del cuello de ella y luego una clase de mordida muy fuerte dejó caer sobre ella. El animal se movía y se retorcía mientras hilos de sangre caían al piso. No sé qué fuerza tendría aquel hombre, pero de una sola mordida había atravesado el cuerpo de la cabra. Pero aquella mordida no solo fue eso. Al parecer le había clavado los dientes muy profundo y empezaba a drenar su sangre. Eso lo digo porque aquella cabra de buen tamaño y de buen peso se fue secando poco a poco. Era como si la estuviera chupando hasta dejarla en los puros huesos. El animal hizo todo lo que pudo para librarse, pero nada funcionó. De pronto solo dejó de moverse y fue entonces que supe que ya no estaba viva. Cuando no quedó más que la pura piel completamente succionada hasta los huesos, aquel hombre dejó caer los restos al suelo. Parte de su ropa se había manchado de sangre, e incluso en el suelo también había rastros de ella. A mí se me fue el aliento por completo. Los ojos casi se me salían del miedo y de la desesperación por lo que estaba viendo. Aquel hombre, quien, y a pesar de todo lo ocurrido, no se le podía ver su rostro, se metió la mano al pantalón y de él sacó unas monedas que se las dio a mi abuelo. En ningún momento aquella persona o cosa le dijo una sola palabra a mi abuelo, o al menos ninguna que yo escuchara pronunciar de su boca. Aunque parecía que mi abuelo sí lo entendía. Yo sabía que ya no tardaba para que mi abuelo saliera del granero, así que en cuanto las piernas me respondieron, me escabullí de regreso a la ventana y luego al cuarto. De lejos escuché cómo mi abuelo cerró el granero y cómo el aullar de los perros muy pero muy lejano se escuchaba. Yo seguí sin dar crédito a lo que había visto. ¿Quién diablos era aquel que vino a ver a mi abuelo? Quizás sí era eso, el diablo. Un montón de preguntas me entraron a la cabeza y ya no volví a ver con los mismos ojos a mi abuelo. Los meses que aún seguí viviendo con mi abuelo fue más de lo mismo.
Cada jueves cabras que compraba desaparecían y de noche él se dirigía al granero. No estoy seguro, pero puedo jurar que mi abuelo tenía una clase de trato con aquel ser y le pagaba con la sangre de aquellas cabras. Este relato me lo contó mi abuelo Horacio. Según lo cuenta, no fue un sueño ni nada por el estilo. En verdad pasó tal cual lo narro en esta ocasión. Mi abuelo toda su vida ha vivido en su natal Rancho Colorado, un pueblo que está en el corazón de la Sierra Poblana. Mi abuelo siempre ha sido un hombre muy trabajador y alguien que logró sacar adelante a toda su familia. Tenía un defecto, que era el que por lo regular afectaba a todos los hombres de su pueblo: la bebida. Mi abuelo gustaba todas las tardes, o la gran mayoría de ellas, sentarse a tomar una vez que terminaba de trabajar. Había días en que no regresaba a la casa de tan borracho que terminaba, así que se quedaba a dormir en su parcela de tierra. Esto a mi abuela y a sus hijos no les preocupaba, pues sabían muy bien la rutina de mi abuelo. Una tarde, como tantas otras, mi abuelo se fue a trabajar sus tierras, que estaban algo lejos del pueblo. En esa temporada había sembrado algo de milpa, que apenas estaba creciendo. Las matas tendrían unos 50 o 60 centímetros de altura. Como era costumbre, una vez que terminó de hacer sus labores, mi abuelo se sentó debajo de un árbol y se puso a tomar. Sacó de su morral una botella de aguardiente y poco a poco fue vaciando ese bote. La tarde fue cayendo y con ella la llegada de la noche. Mi abuelo se terminó su bebida hasta el punto que no se dio cuenta y se quedó dormido en medio de su terreno. De pronto, entre sueños, mi abuelo dice que empezó a escuchar como si el ruido de una campana siendo repicada se escuchara a lo lejos. A su vez, también el ruido de caballos galopando se escuchaba. Poco a poco fue abriendo los ojos, hasta darse cuenta que era completamente de noche. Para su desgracia, no tenía una lámpara o algo con que iluminarse, así que no podía ver exactamente a su alrededor. Estaba por regresar a la casa cuando escuchó otra vez el ruido de aquella campana y de aquellos caballos. Al voltear hacia una esquina de su terreno, vio como unas luces empezaron a saltar de entre su milpa. Aquellas luces se trataban de candiles que eran sostenidos por personas que venían caminando lentamente y que a su vez eran quienes tocaban una pequeña campana. Conforme aquellas personas se acercaron a mi abuelo, se dio cuenta que era un grupo de gente que al parecer estaba en una clase de procesión. Aquello se reforzó cuando vio como 2 caballos montados por un par de personas venían cargando la imagen de un Cristo crucificado. Mi abuelo, lejos de pensar que eso no parecía cuadrar con el momento y el lugar, se quitó su sombrero y se puso de rodillas en forma de reverencia, ya que él es alguien muy religioso. Aquella procesión empezó a caminar en dirección a mi abuelo, pasando a un costado de su milpa. Cuando las primeras personas estuvieron enfrente suyo, él levantó la mirada para ver a quién reconocía, pero dice que toda la gente que vio no era nadie del pueblo. No había una sola cara conocida. Pero eso no fue lo más extraño de aquella procesión, sino lo que en verdad lo dejó con la espina dorsal temblando. Fue que al ver la imagen de aquel Cristo crucificado, se dio cuenta que no era la que tenía familiarizado, sino quien estaba crucificado era alguien de carne y hueso, una persona, pero una que se parecía mucho a él. Eran idénticos, por no decir que era el mismo crucificado a quien estaba viendo. Al ver esa imagen, mi abuelo se puso de pie y sin saber cómo, empezó a correr de regreso a la casa.
Volteó un par de veces y aún veía las luces de aquellos candiles de la procesión que seguían de largo por todo el terreno. Mi abuelo llegó temeroso, apestando alcohol y con lágrimas en los ojos a la casa, diciendo que había sido testigo de cómo lo llevaban a él, crucificado. Mi abuela y nadie le creyó, ya que pensaron que eran delirios de un borracho, pero él sabía que no era eso. A la mañana siguiente, él se fue a su terreno y revisó todo el suelo. Dice que vio como en la tierra suelta se veían decenas de huellas de personas, entre ellas también la de caballos, que atravesaron todo su terreno, siendo así que él supiera que lo que vio en la noche fue real. Hola querida comunidad de Cuenta Historias, me llamo Adrián y lo que les comparto me ocurrió cuando era joven y aún vivía en el pueblo del que soy originario. Recuerdo que por ese entonces, año del 2001 más o menos, solía ayudar a mi padre con las labores del campo. Conforme iba creciendo, cada vez se me daban tareas con más responsabilidad como cuidar del ganado, sembrar cosecha, arar la tierra y cosas de ese estilo. Llegó un punto que para mi edad mi padre ya me daba tareas muy en específico. Una de aquellas tareas, y quizás la que menos me gustaba, era el corte de zacate. Esta tarea no era de mi agrado, ya que me tenía que levantar a las 3 de la madrugada, caminar cerca de 5 kilómetros en medio del frío y la noche, para cortar zacate fresco para dar de comer a nuestros animales que no podían ir a pastar. Una noche me levanté a las 2:30 de la madrugada, tomé una taza de café y comí un pan para después tomar mi machete y salir al camino hasta aquel pastizal para cortar la comida de los animales. Cabe recalcar que esa tarea yo la hacía únicamente, no había nadie que me acompañara. Ni mi padre ni ninguno de mis hermanos. Alumbrado solo por una lámpara, empecé a caminar entre las calles del pueblo, que para esa hora estaban totalmente solitarias, además que lo único que me acompañaba era el ladrido de los perros que me veían pasar. Cuando salí del pueblo, tomé el sendero que me llevaba hasta el pastizal. Caminé un buen rato hasta que escuché el relinchar de un caballo. El ruido se escuchaba lejos. Asumí que se trataba del caballo de algún campesino que tenía sus tierras por ese lugar, y creo que no me equivoqué, ya que mientras más avanzaba, más claro se escuchaba ese relinchar, pero el ruido no se escuchaba como un relinchar normal. Era uno que se hacía más prolongado y largo con cada minuto que pasaba. Incluso llegó un punto donde me dio miedo escuchar ese relinchar en medio del bosque a las 3 de la madrugada completamente solo. En medio de ese terror y a un costado del camino que recorría, la lámpara alumbró a un caballo que más bien era una yegua de color café, tirada en el piso, que estaba relinchando mucho. La razón de eso era que estaba por dar a luz. Su estómago estaba completamente hinchado. Su parte trasera estaba dilatada, lista para que el potrillo estuviera por salir. Pero aquella yegua estaba batallando mucho para hacerlo. Ante el temor que ella, así como su cría, no libraran aquella batalla, me quedé un momento ahí para asistirla. No era la primera vez que veía o participaba en algo así. Me puse a un costado de aquella yegua y traté de masajear su enorme estómago. La yegua se retorcía de dolor y relinchaba con una angustia que la podía sentir incluso en la piel. No estoy seguro, pero muy a lo lejos, los perros de las casas más próximas empezaron a aullar por el escándalo. La yegua empezó a pujar más y más fuerte hasta que se empezó a ver algo. La cabeza del potrillo.
En un último esfuerzo, una enorme plasta salió de la yegua. Su estómago se desinfló y ella cayó desmayada. Envuelto en una gran capa de placenta, estaba aquel potrillo que luchaba por moverse. Apunté con la luz directo a aquel animalito recién nacido, pero lo que vi me dejó aterrado. Lo que ahí estaba no era un potrillo, era una clase de mono. Algo más parecido a la cría de un chango, algo con 2 manos, 2 piernas y una cabeza muy humana, pero eso sí, lleno de mucho pelo de color negro. Aquel animal se retorcía, se mecía como si quisiera caminar y hacía un chillido muy agudo que lastimaba los tímpanos. Yo me asusté mucho porque lo que salió de la yegua no era algo que debería, era algo deforme, algo amorfo, algo no natural. Incluso cuando la yegua recuperó la conciencia, lo primero que hizo fue salir corriendo. No hizo ni vio nada por la cría que acababa de dar a luz, algo que debería ser muy normal viera. Yo hice lo mismo, salí corriendo de regreso a la casa. No tuve el valor de seguir adelante. Cuando llegué a la casa le conté a mi padre lo que vi. Él con tono serio dijo que había de 2. Una era que algún enfermo del pueblo hizo cosas con la yegua y salió eso. O bien, quizás me espantaron. La cosa es que eso que la yegua dio a luz, jamás volví a verla. Y en el pueblo nunca se dijo algo del tema. Mi abuela Diana desde niña ha tenido ciertas cualidades que la hacen muy especial. Según cuenta ella, que a la edad de 8 años sus padres la llevaron con una curandera en su pueblo, ya que desde hace días decía que escuchaba voces de personas que no existían y que veía a un niño que todas las noches la visitaba mientras dormía. Sus papás, creyendo que tenía algo malo, la llevaron solo para enterarse que por boca de la curandera del pueblo les dijera que su hija tenía el don de ver y escuchar a los difuntos. Con el tiempo y conforme ella fue creciendo, ese don se hizo menos y menos frecuente, hasta que prácticamente no escuchaba ni veía nada. Cuando mi abuela cumplió 20 años, se casó con mi abuelo y ambos se fueron a vivir a orillas del pueblo. Mi abuelo se dedicaba al campo y mi abuela a las labores del hogar, aunque también apoyaba a mi abuelo en aquellas labores. Cuando mi abuela dio a luz a su primer hijo, a mi tío Fernando, cuenta que una mañana mi abuelo se había ido a trabajar y ella se quedó con el bebé de meses en la casa. Dejó al niño durmiendo y ella salió al patio a lavar ropa, pero se metió a la casa para traer un poco más de prendas sucias cuando escuchó la risa de su hijo. Mi abuela pensó que se había despertado, así que fue a verlo. Pero cuál fue su sorpresa cuando vio que su hijo estaba sentado en la cama y al lado de él estaba un niño de unos 7 u 8 años que parecía estar jugando con el pequeño. Ese niño que ella vio jugando con su hijo era el mismo niño que ella recordaba ver cuando ella era niña, pero a diferencia de antes, mi abuela dice que este niño no tenía la cara de un niño, sino que tenía la cara de un anciano. Rápidamente mi abuela corrió para cargar a su hijo y escapar de aquel niño con cara de anciano. Ella salió corriendo de su casa con su hijo en brazos hasta llegar a las tierras donde mi abuelo estaba trabajando. Cuando él la vio llegando con el niño en brazos, rápidamente le preguntó qué pasó. Tras contarle lo ocurrido, mi abuelo se armó con su machete y regresaron a la casa, pero cuando volvieron,
Ya no estaba ese niño con cara de viejo. Por días estuvieron temerosos que él volviera, pero ya jamás lo hizo. Aunque lo que sí ocurrió es que mi tío Fernando, conforme creció, empezó a ver aquel mismo niño que veía a mi abuela, siendo que él heredara el mismo don que tenía ella. Aunque de buenas a primeras, mi abuela dice que no sabe si eso es un don o una maldición. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.